ahora sí, retomamos el tema. Decía que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, se encuentra en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Houston, en Texas, donde, producto de la información que se generó allá, ha estado reuniéndose con inversionistas de los Estados Unidos para atraer pues, esa inversión a Panamá. Pero ayer, a propósito, se dio a conocer una nota del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde advierte a sus ciudadanos no viajar a Panamá, porque dicen ellos que están en un nivel muy alto del virus y que, dice la nota, deben ser cautelosos o más cautelosos debido al crimen o la delincuencia que hay en este país. Y el mensaje es no viajen a Panamá por la COVID-19 y por el tema de la criminalidad en Panamá. Esto para nosotros, para este país, como para cualquier otro, en una circunstancia como esta, es negativo porque realmente lo que hace es que ahuyenta la posibilidad no únicamente de que entren a nuestro país turistas, que son parte del desarrollo de nuestro país, las posibilidades están ahí, sino también de la criminalidad que se está dando en la República de Panamá. Así que pongo sobre la mesa la COVID-19 y el crimen o la delincuencia han llevado al Departamento de Estado de Estados Unidos a decir no viajen a Panamá a sus ciudadanos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, No, yo me puse a revisar y el año pasado, de hecho, también estábamos en nivel 4, que eso va por, las alertas van por niveles y el nivel 4 es no viajen, do not travel. Panamá estaba el año pasado en nivel 4 y de hecho el 26 de octubre del año pasado lo cambiaron a nivel 3, o sea, mejoramos y nos cambiaron a reconsideren, o sea, como que piénsenlo dos veces. Que era, o sea, pero era una mejora. Y ahora volvimos a nivel 4. Por lo menos esas son las fechas de comunicados que he encontrado. No sé si hubo un cambio en el medio, pero por lo menos entre octubre y este lunes estuvimos en nivel 3. Sí, lo que dice el comunicado, y lo participo, es que ellos, los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, alertaba a los ciudadanos de ese país de un aviso emitido por los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, se le conoce como el CDC en inglés, que había emitido un aviso de que Panamá, lo que tú decías, Camila, los viajes para viajes a nivel 4 en el país, invitaban a que los estadounidenses, los ciudadanos, no visiten Panamá. Es más, ellos advertían del tráfico de drogas y las actividades ilícitas que se están dando, por ejemplo, en un sitio que se llama Boca de Río, eso es en la provincia de Chiriquí, que llega hasta Coclé del Norte. Así que va muchísimo más allá del alcance de esto. ¿Cómo implica las implicaciones que tiene esto para nuestra economía? Es la pregunta que yo me hago. Bueno, Guillermo, yo quisiera tocar un tema aquí que está afectando cerramos el tema entonces, no, la dejamos ahí, el tema este del anuncio del Departamento de Estado. No tiene ningún otro comentario antes de entrar a otro tema que usted quiere cambiar, señor Murgas. Esa es la pregunta. No, Continuamos. yo quiero introducir un tema que guarda relación, y es que nosotros no sabemos, todavía no hemos definido las cosas que sabemos hacer. Digamos, Panamá es un país quizás líder en América Latina en la construcción de edificios. Y los edificios panameños son construidos por la CAPAC y por el SUNTRA, en una armoniosa colaboración del sector privado con el sector laboral. Y aquí nunca se ha caído un edificio y no hay escándalos en la construcción de edificios. ¿Dónde tenemos problemas en las obras públicas? Cuando vienen compañías de afuera a construir edificios, como es lo de Metetí, todo el tipo de cosas que... Eran edificios públicos, señor Murgas. Aclare, edificios públicos. Usted está hablando de los privados. Sí, sí, los privados son hechos por empresas panameñas aquí y que son un orgullo en el continente. Sí. Entonces, ¿cuál es el apuro de nosotros entregarle las carreteras, digamos, las carreteras y los edificios públicos a empresas extranjeras en Panamá que no pasan todos los problemas que hemos tenido en la construcción de edificios públicos
son con compañías extranjeras, no compañías panameñas. Pero eso tiene que ver con quienes contratan, permiso. O sea, los Sí, gobiernos, los gobiernos han contratado. No es que ellos llegaron aquí e No, irrumpieron, no, no. O sea, los gobiernos otorgaron estos contratos a dándole empresas preferencia extranjeras. a estas empresas extranjeras. Hay que decirlo Sí, sí, correctamente, Rubén. de eso es lo que yo estoy hablando. Pero ¿Eh? yo no veo la reacción ni del SUNPRA, ni del CAPAC, ni de la espía, haciendo un panel sobre esto en la televisión panameña y en la radiodifusión panameña aquí. Porque Porque tengo entendido que para efectos de la CAPAC, estas grandes empresas constructoras que han resultado ser asaltantes de estafadoras. caminos, ellos subcontrataban empresas pequeñas panameñas y de esa manera sospecho yo que le tapaba un poquito la boquita a los miembros de la CAPAC. No podían hablar porque quieras o no, el grueso se lo llevaban ellos, pero daban gotitas. Aquí en Panamá, empresas pequeñas, yo eso lo he escuchado. Pero además estas empresas cuestionadas se ofenden. Ya una está pidiendo derecho a réplica de lo que se ha dicho aquí. Sí, me escribió la empresa Meco pidiéndome, yo le dije, señor, a la persona le escribí, el derecho a réplica para efectos de medios electrónicos, se hace radio y televisión, se hace verbatim, se hace verbalmente, con mucho gusto le abro el espacio aquí, pero se someten a las preguntas que le vamos a reformular. Entonces, no es que mando un comunicado y nosotros vamos a leerlo porque sí. Vengan y nosotros con mucho gusto, ya lo hizo una vez, el señor Murga es testigo, el presidente de MECO, que hoy está preso en Costa Rica, bueno, ya pagó una fianza de 3 millones, él vino a Panamá a reunirse conmigo, lo digo con mucha modestia, y yo invité al señor Murga que me acompañara. Y en ese momento me quiso vender la especie de que eran casi que necesarios para el desarrollo de Panamá. Hasta ahí llegó esa situación. Y yo lo puse en su lugar y le dije lo que yo creía como ciudadano panameño. El tiempo me dio la razón porque se corroboró que no únicamente en Panamá habían cometido excesos, sino que en Costa Rica, en su país de origen también, al punto que se dice que, bueno, lo que se dice, yo quiero esperar que me asignen aquí quién va a ser el portavoz de la empresa constructora MECO para que nosotros 4, le preguntemos lo que tenemos que preguntarle y no sea esto un canto a capela de una sola voz. Diga, y entre las confesiones que hizo la persona esta, porque yo me acuerdo como si fuese hoy esa reunión que tuvimos con esta persona, Guillermo. Él confesó que la persona que había hecho los planos de lo que se hizo en Metetí, ni siquiera había ido en el hospital de Metetí. El hospital de Metetí, ni siquiera había ido a Metetí, porque él había hecho un diseño para un hospital más propio para una ciudad del tamaño de la ciudad de Colón y no de un campo como Metetí. Entonces, ese tipo de cosas me dijeron a mí la irresponsabilidad con que el gobierno nacional manejaba la contratación de empresas locales para hacer los diseños, porque la verdad sea dicha, si se hace una investigación, el que hizo ese diseño no conocía Metetí. Y eso, no quiero ponerle un calificativo a esa situación que se dio. Pero nosotros aquí ya no hay que traer ninguna empresa para que haga carreteras en Panamá. Pero vamos a... Pero ninguna empresa, porque toda la Interamericana, la autopista a Raiján, todo ha sido hecho por empresas panameñas. Entonces nosotros no necesitamos que nadie venga a enseñarnos a hacer un edificio en Panamá. Lo que pasa es que, nadie de afuera. Sí, lo que pasa es que en lugar de partir los proyectos para que haya mayor participación de empresas panameñas, se crea este macro proyecto, este super proyecto multimillonario que las empresas panameñas entonces dicen, bueno, nosotros no podemos competir. Parece que se hace un retrato a la medida para que las empresas extranjeras sean las que vengan. El problema aquí es que no se hace el due diligence, la diligencia debida, para investigar los antecedentes de estas empresas constructoras extranjeras. Entonces, tenemos la situación de que el propio gobierno no se han preocupado los gobiernos por hacer ese tipo de iniciativas, de saber a quién están confiando en los proyectos nuestros. Esa es la triste realidad. Y los resultados se ven ahí, los resultados están ahí. Una ciudad hospitalaria elefantiásica que jamás, por los años que han pasado, nunca se ha logrado hasta este momento terminar esa obra, una obra realmente que sería digna de ser analizada en un futuro
y otros proyectos muy grandes para un país como este, que Bueno, yo no sé por qué son esas obras faraónicas. Y todo Panamá ha sido testigo de un problema que hay aquí en Panamá, pero que nosotros, el periodismo panameño, no ha querido hacer su trabajo. Pues lo hacemos, no sé, es justo. Nosotros lo hacemos, Okay, el diario La pero Prensa. me incluyo yo, porque creo que no lo hemos querido hacer. Bueno, yo no ¿Cuál es el problema? Que los pisos en Panamá están estallando. Los mosaicos saltan y se rajan. Pero eso son empresas panameñas, son empresas panameñas. Son empresas panameñas, son empresas panameñas. Pero esto, ni la CAPAC ni la espía ha querido sentarse y explicarle al pueblo panameño qué es lo que está pasando con esto. Porque todos los edificios modernos se están estallando, los mosaicos que van en las paredes o en el piso. Eso no tiene ciencia. Lo que pasa es que hay negligencia. Cuando tú colocas un piso, primero tiene que estar bien llaneado, tiene que estar totalmente nivelado. Y eso, si no se hace bien, empieza a generar problemas. Segundo, por las variaciones de temperatura que tiene Panamá, el concreto se expande y se contrae de acuerdo a la hora del día, al sol. Si tú no le dejas al piso una distancia prudencial con la pared, va en el momento de expansión, va a empezar a levantarse en los puntos de menor resistencia. Y por eso es que se ponen hasta unas piecitas que son de una especie de plástico para que aguante la expansión sin que quede un hueco allí, ¿no? Que sea una especie de amortiguador. Por otra parte, el tipo de adhesivo que se ha estado utilizando porque te quieres ahorrar $1 en la bolsa, produce un adhesivo que no pega bien. Todo ese tipo de problemas que tú has señalado tienen una solución técnica que simplemente requiere de explicarle a los colocadores de piso normas mínimas para colocarlo y que no se hacen. Y entonces tenemos estos resultados. Milton, además de la calidad de los materiales que se usan, a veces son materiales baratos para apartamentos caros y para edificios cuyos precios son elevadísimos. Cuestión de control de calidad en los materiales. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, continuamos. Este tema de los apartamentos de lujo, y no tan de lujo también, en Panamá, que son motivo de nuestro orgullo, cuando tenemos una ciudad hermosa con estos impactantes, estas moles de concreto y de metal, edificios que se parecen mucho, nos dan a veces la condición de países de primer mundo, tiene una interioridad que es desafortunada. Y es la cantidad de gente que a diario tiene que estar peleando con las empresas constructoras o con los representantes, porque los pisos se levantan, parecen unos mares, ¿no? Se levantan los pisos, las paredes, sobre todo en los baños, se caen, ¿cómo se llama eso? Las baldosas. Los azulejos. ¿No? Los azulejos que se caen, etcétera. Yo los he visto, me han puesto querellas, pero hago propicia la ocasión para decir lo siguiente. A mi juicio hay dos situaciones. Una, el control de calidad de los materiales. Dos, la buena voluntad de contratar gente que sea realmente experta en el tema, porque poner pisos se me ocurre pensar que no debe ser fácil y que debe haber gente especializada en colocar pisos, me parece. Entonces, en la medida que este tipo de situaciones tengan un inicio, porque todo tiene un inicio y después tiene un resultado, el impacto radica en eso, que se dé una inspección adecuada antes de entregar el apartamento, porque después de eso, Milton, vienen las guerras, las peleas. No, yo no voy a hacer eso, que usted fue el que lo dañó. Entonces se dan este tipo de situaciones. En inglés hay una frase que dice cutting corners, que se refiere a los contratistas que empiezan a ahorrarse aquí, aquí, acá para aumentar su ganancia, pero perjudican la calidad de la obra. Otro ejemplo aquí son esos edificios de cristal que nos recuerdan esa serie Dallas y esas ciudades en Estados Unidos. Pero cuando tú haces un edificio de cristal que puede ser hermoso, que puede evitarte en el tiempo tener que pintar fachadas a costos de decenas o centenas de miles de dólares en pintura, tú tienes que ponerle 2 paños de vidrio, 2 capas de vidrio para que no se vuelvan una caldera. Cuando tú haces un edificio esto de cristal y le pones la fachada de cristal y adentro no le pones otra capa de cristal en sándwich para que el aire caliente quede entre las 2 láminas de vidrio
y con algún sistema donde ese aire caliente luego sale, tu factura eléctrica sube notablemente. Solo con que tú agarres tu local envidriado y le pongas la segunda capa interior, cambia tu factura eléctrica. Pero claro, al constructor eso no le importa mucho porque él no va a pagar la factura eléctrica. Pero son detalles que cualquier constructor de edificios de vidrio sabe, pero aquí se ahorraron toda una capa de cristal en la mayor parte de estos edificios. Asimismo se ahorran en la goma de los pisos. Ahora Milton, en cuanto a la calidad y a la cantidad de puntos de goma que se le ponen. Ahora Milton, tú has demostrado un poder de investigación, pero que yo creo que lo debemos llevar a la práctica, traer a expertos aquí a que expliquen este tema. Bueno, Porque, proponga usted a alguien, señor Murga, proponga a alguien usted. Yo sí estoy de acuerdo en algo. Milton, tú eres víctima de eso y dilo, tú has vivido eso. Yo conozco el caso del... No, pero Milton la vivió, acaba de decirlo a nosotros. No, yo le viví hace unos años, logré un crédito de parte del constructor porque él reconoce que usó una goma barata, nueva, que no funcionó. Esto era no solo la goma, aquí había otros elementos, como expliqué, que no se ponían las juntas plásticas donde había que ponerlas, etcétera. Y hay que a veces que cambiar el piso, en la parte de los vanos de la puerta, en el piso de ahí, debe ser un material distinto. Esos son trucos de pisero, de lo que ponen piso. Pero hay otros elementos que tienen que ver con las tuberías que uno no ve, con los cables eléctricos que uno no ve, que por ahorrarse un poco de dinero, acaba uno teniendo problemas cuando vive en la propiedad o cuando la usa como oficina y que aquí simplemente uno no se entera hasta que el problema estalla, ¿no? Pero mira que hay una situación también con los que alquilan, con los que porque... alquilan también, las personas que alquilan, mucho juega vivo ahí en esto porque le pretenden que la negligencia por parte del constructor o de la empresa constructora o de quien le corresponde, ellos pretenden después cuando la persona sale del apartamento le echan el muerto, o sea, no le arreglan eso diciendo que tiene que ser a costo del que está alquilando. Y entonces forman un ambiente envenenado que termina muchas veces con la persona agotada, pues yo no voy a seguir discutiendo y eso no es bueno para nosotros, para este país, a mi juicio. Y la CAPAC tiene algo que decir, tiene mucho que decir. Pero pregunta, ¿no tiene algo que decir también la Codeco? Porque al final la compra de un apartamento es consumo. Así es. La Codeco hay que ver también cuáles son las reglas, o sea, qué tipo de reglas protegen a la persona que compra un apartamento, qué tipo de facilidades tiene para reclamos. Eso sería interesante conocerlo también. Sí quería comentar. Camila, debiera haber unas normas generales, ¿no?, del tipo de calidad constructiva, del tipo de seguridad de los materiales. También, por ejemplo, el tipo de la cantidad de decibelios que puede ingresar a una vivienda cuando está cerrada. Si a ti te ponen las ventanas con los doble paño y todo lo demás, el nivel de ruido que va a entrar es muchísimo menor y tu calidad de vida va a ser mejor. El nivel de temperatura que tienes que poner los aires acondicionados es distinto. O sea, hay una serie de cosas que solo con que la calidad de los materiales o el diseño y la instalación se presten atención, reduce tu costo de operación, reduce tus daños y aumenta tu calidad de vida. Y debiera haber, como tú bien dices, una entidad, tal vez Acodeco o el Ministerio de Vivienda, que establezca estos parámetros, pero que esos que inspeccionan el cumplimiento de los mismos no sean proclives al soborno, porque también eso pasa. El problema es que la figura de la inspección de obras se perdió en el gobierno y aparentemente también en la empresa privada. Diga, Camila. Sí, no, porque ha habido, todos recordamos casos icónicos, algunos de los cuales han terminado en tragedia, otros que por suerte no. Por ejemplo, yo recuerdo un incendio que hubo en un local comercial, en la bodega, un local comercial hace varios años, y que lo que se dijo después es que los rociadores antiincendios no estaban conectados a las tuberías de agua. Y uno se pregunta qué bombero aprobó eso. O, por ejemplo, desde que se han dado explosiones de gas, por ejemplo, en el edificio Costamare, es que vino una ola de pruebas de hermeticidad, personas que nunca habían escuchado una prueba de hermeticidad o que tenían años que no escuchaban una prueba de hermeticidad, súbitamente a todos los edificios en Panamá estaban haciendo una prueba de hermeticidad y en varios salieron a relucir conexiones mal hechas, fugas, etcétera.
que lamentablemente han tenido que ocurrir tragedias para que se despierte esta ola de inspecciones cuando debería ser algo regular, debería existir protocolos. Y ahora, por ejemplo, después de la tragedia ocurrida en Champlain Towers en Miami, es que en ese país, en ese estado, por ejemplo, se ha comenzado una inspección de edificios que tengan una cierta cantidad de años. Y lo importante es no esperar a que ocurran tragedias para tomar esos pasos, porque siempre uno termina lamentándose después. Pero Camila, en el caso de Miami, que trae a colación, que ha sido noticia mundial. Que no ojo, sabemos las porque- causas. Existe sí, un reporte de 2018 que ya desde 2018 indicaba que había problemas estructurales y hay que preguntarse por qué, o sea, por qué en 3 años no se habían hecho mayores cambios a pesar de que existía un plan como de $9 millones para hacerlos. no, y ahora vienen, Pero sí, ahora vienen las lamentaciones ahora vienen las demandas también. Ahora vienen y las demandas también. O sea, lo que digo es que no sabemos con certeza si es que, porque también hay otro estudio de no me acuerdo qué año, de que el suelo estaba cediendo por temas de erosión, que se había estado hundiendo. Como digo, en lo de Miami todavía es algo, es un misterio todavía. o sea, todavía no se conocen con exactitud las causas del desastre. Pero mira, Camila, que a contrario a lo que mucha gente piensa, ya se reveló en el diario de Miami Herald que hay una denuncia de que en su momento, a la hora de que iba a realizarse el proyecto, se le pagó coimas, y estoy diciéndolo muy a lo latino, se le pagó coima a las autoridades del área porque ese edificio no se podía construir ahí. Y ellos pagaron coima para que les dieran los permisos. En Panamá eso existe de sobra. Claro, hay varios edificios que se construyeron pidiendo perdón en vez de permiso, y aquí las autoridades dijeron, bueno, ya está construido, pues. ¿Sabes, Camila? Y edificios lujosos que se tomaron área de mar, en el área de Paitilla, por ejemplo, que se tomaron área de mar que no debían haber tomado y se les permitió terminar la construcción y se les permitió estar ahí todavía y se les permitió vender los apartamentos. ¿Sabes cómo se acabó eso en España? Y Milton fue embajador en España. En España hubo un proyecto, no me acuerdo dónde fue el sitio, prefiero mejor no especular, pero yo leí la noticia en el diario El País, en La Vanguardia, en todos los periódicos españoles salió que unos constructores, una importante constructora en España, había realizado un proyecto millonario, multimillonario en las riberas o al nivel del borde del mar, frente de mar, como se le llama, y había sido ilegal. ¿Y saben lo que hicieron? Ordenaron la demolición de ese proyecto multimillonario. ¿Y saben qué? Que yo sepa, más nunca se volvió a dar este fenómeno. El día que aquí en Panamá haya certeza de castigo por este tipo de excesos, les prometo que se acaba. Lo que pasa es lo que dice Camila muy bien. Primero construyen y después dice, oye, cuánto lo siento, no sabía que era porque para el colmo, por ejemplo, la Corte se demora una década en decir que no se puede hacer una construcción, como fue el caso de la isla esa en Punta Pacífica. 10 años después sale, creo que 10 o un poquito más, sale la Corte a decir que eso no se podía hacer, con las residencias ya ocupadas y todo. Son las 8:15 de la mañana. Hay negligencias de distintas entidades. Es culposa, además. En todo el proceso. Porque saben lo que están haciendo. Tengo un corte, señor Murga, tengo un corte, disculpe, tengo un corte comercial. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Señoras y señores, continuamos aquí en Infoanálisis. El tema que hemos traído a colación hoy es un tema que lo viven en carne propia miles de panameños que invierten en viviendas, sobre todo en apartamentos, que van surgiendo así como lunares, van surgiendo como el acné en el rostro de un joven cuando hacen erupción los pisos, las paredes, etcétera. Y aquí la gente se la tiene que aguantar muchas veces, otros sí exigen, pero eso es algo innecesario si se construyeran adecuadamente. Aquí se hacen las cosas a veces sin haber pasado por el tamiz de la inspección. Eso es parte del problema. Usted hablaba, Camila, de algo que, léanos lo que usted dice, por favor, me acaba de decir, un proyecto de qué. No, que una oyente escribió por Facebook Live que hay una nueva norma sobre construcciones ilegales que incluye demolición. Yo estaría interesada en leer la ley si conocen el número para conocer más del tema. Bueno, aquí agotamos el tema. Estas son experiencias porque todos aprenden sobre la marcha.
El MIBI aprendió, porque el MIBI empezó haciendo los grandes rascacielos en Panamá, sin estar preparado para eso. No eran rascacielos, eran edificios altos. ¿No? Pero Rascacielos no. edificios altos de más de 20 pisos, Okay. que son los Tuira y los Chucunaques, esos que estaban frente a la UMA. Y se pagó un precio horrible. Ahí el MIBI decidió hacer edificios no de más, de 3 o 4 pisos para que funcionaran sin necesidad de elevador. Porque eso se convirtió en un gran problema la construcción de elevadores en edificios baratos. Entonces, yo recuerdo una institución que creó la Espía, que era muy bonita, que era que todos los años daba un premio a la residencia, la mejor residencia que se había hecho y el mejor edificio que se había construido. Dentro de eso, yo conocí edificios emblemáticos que todavía siguen siendo bellos y tienen más de 50 años o más de 40 años de construido, como el edificio Atalaya, que en su momento, que está en la Avenida Balboa, que fue un edificio del año. Pero yo creo que la Espía debe promover más estos premios y para que tengamos un modelo de construcción ejemplar en Panamá. Rubén, en el mismo sentido, pero en un ángulo tal vez más actualizado. En Estados Unidos en particular se está dando una, no sé si es una crisis porque están vendiendo viviendas como locos, pero en los edificios en las grandes ciudades como Nueva York, porque la gente ha descubierto el teletrabajo y ha descubierto que le conviene vivir en las afueras, en una casa con jardín, con una calidad de vida menos acelerada. Contaminada. Y menos contaminada. Entonces, los dueños de edificios en ciudades como Nueva York han tenido que empezar a transformar sus edificios con estándares ambientales, con comodidades, con parques en la azotea, con áreas de esparcimiento, con gimnasios. O sea, están buscando compensar en los edificios lo que la gente está buscando en las afueras. Y sobre todo hay ahora una actividad de reconstrucción de edificios antiguos para cumplir con todo esto que estamos hablando sobre temas climáticos, temas de contaminación, calidad del aire, sobre todo el tema de la calidad del aire que la gente respira en estos edificios de Nueva York con tecnologías muy viejas, pues ahora tienen que actualizar. Entonces ahora mismo estamos moviéndonos a los edificios ambientalmente responsables, socialmente responsables, que mejoran la calidad de vida de las personas y hay toda una nueva actividad con este tipo de criterios LEEDs que son ya de varios años atrás, que se le da certificación a los edificios cuando tienen el criterio LEED y creo que en Panamá vamos a empezar a ver esas cosas. Entonces, este tema es pertinente. He tenido más reacciones que muchos días de personas que me están chateando hablando de este tema. Algunos que me decían, oye, ¿por qué han desviado este programa a un tema intrascendente? Pues no es intrascendente por las reacciones que estoy viendo de los oyentes. Vamos al corte. Y de hecho, No, hay Camila. hay una discusión fascinante que creo que la tocamos tangencialmente en el programa hace unos días, pero que vi un reportaje de la BBC al respecto, y es de cómo la pandemia está cambiando el modo de vida de muchas personas en diferentes países y cómo ciertas ciudades están sacando provecho. Ahora que la gente no tiene que vivir en Nueva York para trabajar en Nueva York, por ejemplo, porque ahora muchas compañías están permitiendo trabajar a distancia. Hay ciudades como Savannah, en Georgia, que están buscando atraer a esa gente. Están diciéndoles, vengan a vivir aquí. Este es un lugar muy bonito para vivir. O sea, Savannah, que quizá no podría atraer a esos jóvenes profesionales con capacidad con capacidad adquisitiva, porque ellos quieren vivir en las ciudades donde están los trabajos. Pero ahora que los trabajos no dependen de su presencialidad, hay ciudades que están, o sea, porque hay ciudades como Manchester, por ejemplo, que están perdiendo habitantes. Inglaterra. En el Reino Unido, ciudades como Manchester, que son ciudades industriales y con empresas, están perdiendo residentes, y eso les genera un problema porque esos residentes que trabajan son los que se compran el café, son los que van y compran cositas por aquí y por allá, los que ponen consumo, pero acá hay otras ciudades que están más pequeñas,
y más pintorescas, por ejemplo, que no tienen los trabajos que se están beneficiando. Entonces, esa es una discusión muy interesante que hay que tener en Panamá para ver si hay manera de generar incentivos de que la gente viva en Santiago o en Penonomé o en Parita, Bueno, o sea, generar economías Camila, en el interior, generar lo economías hice. en el interior con trabajos en la capital o donde sea, ya que son trabajos que no requieran presencialidad, y crear algún tipo de incentivos para que la gente se mude al interior o regrese al Camila, interior. si tú le das a cada una de esas ciudades y poblados wifi de banda ancha gratuito, como tú lo recibirías en un Starbucks, si la ciudad estuviera cubierta por un sistema público, como la iluminación pública lo es, de wifi de banda ancha gratuito, y si tú tuvieras un buen sistema de conexión o comunicación, por ejemplo, un ferrocarril ligero, un tren ligero que cubra toda esa ruta y que tú puedas vivir en Santiago y estar en Panamá en 1 hora si fuera necesario, por un buen, tú verías cómo la gente se empieza a mudar a estos lugares de mejor calidad de vida, porque ellos si requieren venir a la capital, lo van a hacer en un sistema gratuito, muy barato, muy rápido y que no requieren su automóvil. Y para vivir en esos lugares, lo único que necesitan para conectarse con su actividad empresarial o profesional es banda ancha. Y con eso no hay que dar descuentos de impuestos ni nada, solo con comunicación de informática y comunicación de transporte de buena calidad y barato, tú transformas este país. Con esa propuesta de Milton, yo voy a cambiar el tema a la COVID-19, a la pandemia. ¿Saben por qué? Porque ayer Panamá recibió un nuevo lote de vacunas contra la COVID, un total de 121.680 vacunas de la casa Pfizer. Pero a su vez, ayer se reportaron por parte del Ministerio de Salud 857 nuevos casos positivos y el acumulado total son 417.087 los infectados y 6.654 los fallecidos. Otra noticia que se dio a conocer es que desde hoy van a estar vacunando jóvenes cuyas edades oscilan entre 12 y 16 años, A enfermos pero que crónicos. tengan discapacidad certificada y enfermedades crónicas. ¿Saben qué? En otros países ya están ampliando el marco de la vacunación. Yo creo que Panamá puede replantearse de repente, mirar un poco más hacia gente más joven que está haciendo. Ayer me enteré de una amiga mía, su hija de 19 años está siendo en este momento afectada por la COVID-19. O sea, hay que ampliar más el espectro y concienciar, o como se dice, o crear conciencia de la importancia de la vacuna. Las vacunas históricamente han sido una respuesta universal a este tipo de males. Es una maldad que aquí en Panamá se esté vendiendo la especie de que las vacunas no funcionan. Es un acto irresponsable y casi criminal. Lo que hay que incentivar es que la gente, por una parte, se vacune y por otra, que haya disponibilidad suficiente de vacunas. Y ahí, usted puede decir algo, Camila, que hay personas que van... no se pongan exquisitos en los centros de vacunación, que si alguien llega en chancletas o en chores, no los dejan vacunarse. Yo, primera vez que escucho en mi vida que hay efectos secundarios de las vacunas por tener las rodillas expuestas. Entonces, sí. Entonces no se deben poner exquisitos o poner muchas trabas a las personas. Ya estamos en un punto, ayer llegaron 121,000 y tantas dosis de Pfizer a nuestro país. Pero usted decía, Camila, usted decía fuera de micrófono. En la segunda mitad del mes se supone que vamos a llegar como al 1,000,000 de vacunas de Pfizer. Pero usted hablaba que hay gente que va... Yo sí creo en priorizar. Claro que había que priorizar a los enfermos crónicos y había que priorizar a los adultos mayores de 60 años, que son los que representan el mayor riesgo de muerte, que al final es lo que se busca prevenir con las vacunas, no es el contagio, es la muerte o la enfermedad grave o la hospitalización. Entonces, pero hay también personas que acompañan a adultos mayores. Oye, vacunen también a las personas que los llevan, hombre. Yo no veo por qué. O sea, lo que digo es que cuando había escasez, claro que había que priorizar. Y digo, aquí se rompieron todas las reglas de los planes de vacunación. Todas las reglas se rompieron para vacunar a grupos, particularmente funcionarios. Pero bueno, pasado pisado, sí, ya se hizo. Pero ya estamos en un punto en el que no tiene sentido, en especial cuando se quejan de que los centros están vacíos, pero llega alguien interesado a vacunarse y los echan para atrás. Y eso yo creo que ya superamos esa etapa. Y una vez que esté cubierta la población verdaderamente vulnerable de este país, muchos de los cuales han esperado, los ancianos en Los Santos, por ejemplo, tuvieron que esperar mucho después de otros grupos para que lo fueran a vacunar. Pero ya habían brote en Azuero para cuando decidieron ir para allá. Sí.
fueron algo tarde, pero ya deben contemplar hacer la vacunación más accesible, en especial si ya dieron la aprobación de 12 a 15 años. Todos esos jóvenes que se quejan de que supuestamente son los que están moviendo el contagio, la población más activa en la calle, vacunen. Bueno, tenemos lamentablemente que irnos, mudarnos, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.